Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de los dividendos, este aspecto dentro de las inversiones que a veces no se las tiene demasiado en cuenta, incluso se las subestima. Y bueno, vamos a estar hablando detalladamente del por qué sí importan para el inversor a largo plazo, no solo por el número, la nominalidad del dividendo en sí, sino que los dividendos afectan o nos implica un montón de otras cosas que a veces perdemos de vista a la hora de invertir en acciones. Y por último vamos a hablar de la estrategia de inversión por rango de dividendos, que también es muy interesante y les puede llegar a servir como método de valoración complementaria. Vamos a dividir la charla en 4 puntos. El primero, qué implicancia tiene desde lo fundamental el hecho de que una empresa pague de manera sostenida a través de muchos años y muchas décadas dividendos de manera ininterrumpida. El punto 2, qué implicancia tiene el dividendo en la generación del rendimiento a largo plazo, ¿sí? Para el inversor a largo plazo. El punto 3, vamos a hablar del buffer o ancla que representa el dividendo cuando el mercado se viene abajo. Y el punto 4, vamos a tocar la valoración y la famosa estrategia por rango de dividendos o teoría de rendimiento por dividendos del que le hablé previamente. Bueno, todo esto lo van a poder ver claramente explicado en este libro que la verdad se los recomiendo para los inversores de largo plazo, que se llama Los dividendos aún no mienten, de Kelly Wright. Primer punto, ¿qué implica que desde lo fundamental que una empresa tenga un historial sostenido de pago de dividendos? Esto estamos hablando de las empresas que hace muchos años o muchas décadas que pagan dividendos. Bueno, primero nos está diciendo que la empresa es rentable, ¿sí? Las ganancias de dividendos, o sea, los dividendos son ganancias realizadas, ¿sí? Son tangibles y evidencian, son la prueba evidente que la empresa gana dinero, ¿sí? Por eso se dice que los dividendos no mienten. La empresa no puede pagar lo que no tiene, ¿sí? Bueno, además también es un indicador de la salud financiera. Ustedes saben que con respecto a los beneficios se pueden hacer algunas artimañas contables para que los beneficios den un poco mejor de lo que son realmente. Ahora, los dividendos no se pueden dibujar, o se pagan o no se pagan. Por eso son un indicador más creíble de la salud financiera de la empresa. Y que una empresa pague dividendos de manera sostenida durante muchísimos años implica que la empresa genera los beneficios suficientes para tanto cubrir los gastos como para pagar intereses, para reinvertir en el negocio y además de todo eso, que le queda dinero para repartir entre sus accionistas, ¿sí? Por eso es mucho más real al analizar si una empresa tiene salud financiera o no, ver sus dividendos y no ver sus beneficios. Bueno, y además, si la empresa tiene un historial de aumentos sostenidos de dividendos y lo sigues aumentando en el transcurso de los años, bueno, ese directorio está previendo que los beneficios de esa empresa también van a crecer, ¿no? Porque ninguna empresa y directorio de la empresa en su sano juicio proyectaría un aumento de dividendos si piensan que los beneficios van a disminuir. Obviamente puede haber un año que los beneficios caigan y que la empresa le cueste llegar a pagar los dividendos, puede haber un problema transitorio. Pero obviamente hay empresas que pagan dividendos de manera creciente hace más de 25 e incluso más de 50 años. Entonces, en ese caso son empresas que están previendo un aumento de beneficios y por eso aumentan lo que pagan en concepto de dividendo año a año. Punto 2. Bueno, el dividendo como generador de rentabilidad a largo plazo, ¿sí? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad total que nosotros vamos a tener al invertir en una acción va a depender de 3 cosas, básicamente. De la ganancia de capital, que es obviamente la revalorización que pueda llegar a tener el papel en el mercado secundario, ¿no? El dividendo que nos va a pagar la acción y el crecimiento del dividendo que nos puede ofrecer en el tiempo esa empresa, ¿no? Vamos a desglosar uno por uno y vamos a ir primero al dividendo y la importancia que tiene como generador de rentabilidad a largo plazo. Vamos a este ejemplo. Imaginemos que una acción cotiza a $100 y paga un dividendo anual de $5. Esto nos da un yield o rendimiento por dividendo, que es lo mismo, del 5%. Este 5% obviamente surge de dividir lo que paga en concepto de dividendo sobre el precio de la acción, ¿no? 5 dividido 100. Bueno, imaginemos que durante 10 años no tenemos ganancia de capital, o sea, la acción sigue cotizando $100
y el dividendo no crece, sigue pagando esos $5 anuales. Esto lo vamos a hacer para escindir de los 3 componentes y quedarnos solamente con el pago de dividendo. Bueno, acá lo primero que tenemos que ver que a 2033, si nosotros no reinvertimos ni siquiera esos dividendos, sino que los vamos cobrando, vamos a tener un rendimiento del 50% sobre el capital inicial, que eran $100. Vamos a cobrar $5 por año, durante 10 años son $50, ¿no? Entonces vamos a tener un rendimiento del 50%. Ahora, esto también implica que nuestra acción, la cotización de nuestra acción, podría caer incluso un 50% sin que nosotros tengamos pérdida de capital, porque si cae un 50%, la acción pasaría a cotizar $50 y nosotros durante esos 10 años tuvimos una rentabilidad por dividendo de $50. Por ende, no tendríamos pérdida de capital. Olvidémonos de la inflación, ¿no? Pero no tendríamos pérdida de capital, que es lo que nosotros, inversores a largo plazo, consideramos riesgo, ¿sí? El riesgo para nosotros no es ni la beta, ni la volatilidad, ni nada. El riesgo es la pérdida permanente de capital. Ahora, esto era sin reinvertir. Ahora pensemos que además nosotros, cuando nos pagan este dividendo, lo vamos reinvirtiendo en la misma acción, ¿sí? Que a su vez, obviamente, eso va a generar que nos vayan pagando más dividendo. Bueno, si esto lo hacemos durante 10 años consecutivos, vamos a tener, en vez de este 50% por nuestra rentabilidad sin reinvertir, un 62,9%. ¿Sí? Entonces, imagínense dos acciones, una que no paga dividendo y no tuvo ganancia de capital, que sigue valiendo $100, versus una que se planchó en $100 el precio de la acción, pero nos fue pagando ese 5% de dividendo y lo fuimos reinvirtiendo. En una obtuvimos una rentabilidad del 0% y en esta que pagaba dividendo y fuimos reinvirtiendo, tenemos una rentabilidad de casi el 63% en 10 años. ¿Sí? Fíjense la importancia que tiene en el largo plazo un dividendo. ¿Sí? Otro factor de la fórmula, el crecimiento del dividendo. ¿Sí? Ahora vamos a escindir el resto y vamos a evaluar cuál es la importancia del crecimiento del dividendo. Imaginemos la misma inversión, una acción que vale $100, que paga un dividendo anual del 5%, pero que además esa empresa aumenta un 3% por año lo que paga en concepto de dividendo. ¿Sí? En el año 0, lo mismo, vamos a tener un rendimiento por dividendo del 5%. ¿Por qué? Porque nos paga $5 por año y nuestra inversión inicial es de $100. Ahora, si la empresa aumenta un 3% lo que paga en concepto de dividendo, como lo hace, por ejemplo, esta empresa, vamos a ver que el primer año nos va a pagar $5, el segundo año $5,15, el tercer año $5,3 y así. Fíjense que a los 10 años nos estaría pagando por concepto de dividendo $6,72, ¿no? Esto nos permite hacer lo que se conoce como la estrategia de Dividend Growth Investing, donde como nosotros tenemos este dividendo creciente, cada vez va a representar el rendimiento por dividendo un porcentaje mayor en relación a nuestra inversión inicial. En este ejemplo, fíjense que a los 5 años nuestra inversión inicial sigue siendo $100, que fue lo que invertimos hace 5 años, pero ahora nuestro dividendo por acción es de $5,8, lo que vimos acá. ¿Sí? Fue creciendo, a los 5 años paga $5,8. Por lo tanto, nuestro rendimiento por dividendo en relación a nuestra inversión inicial ahora es de 5,8%, no es de más del 5%. ¿Sí? Y a los 10 años esto obviamente se multiplica y vamos a tener un rendimiento por dividendo del 6,72%. Por lo cual, esto es importante en las empresas que aumentan el dividendo porque permiten hacer esta estrategia de dividendo creciente. Llevado a nuestro ejemplo inicial, ahora vamos a hacer el ejemplo con una empresa que además de pagar dividendo, aumenta el dividendo a ese 3% anual. Inicialmente tenemos la misma inversión, $100, paga $5 por año, un rendimiento por dividendo del 5%. Pero recordemos que aumenta lo que paga en concepto de dividendo un 3% anual. Como vimos, a 2033 el dividendo anual va a ser del $6,72, por lo tanto nuestro rendimiento por dividendo con respecto a los $100 de inversión inicial van a ser del 6,72%. Ahora, llevado y haciendo una analogía con el primer ejemplo, si nosotros vamos a extraer todos los dividendos que fuimos cobrando, o sea, no los reinvertimos, hubiésemos cobrado en total a lo largo de 10 años unos $59, ¿sí?
Entonces, podríamos haber tenido una caída de casi el 60% en el precio de nuestra acción sin tener pérdida de capital permanente. Este es un gran colchón que nos genera en el largo plazo los rendimientos por dividendo. Ahora, si en vez de sacarlos y no reinvertirlos, los reinvertimos cada vez que nos pagan en la misma acción, por lo tanto, cada vez nos van a ir pagando más dividendo, bueno, acá vemos la comparativa con, en naranja van a ver este tipo de empresas que aumentan los dividendos año a año, y en amarillo el ejemplo anterior, donde era una empresa que no aumentaba los dividendos, tenía ese 5% fijo. Bueno, fíjense que a iguales estrategia, las empresas que aumentan el dividendo año a año, obtuvimos en 10 años, bueno, casi 15% más que en la que no aumenta los dividendos año a año. Y ni hablar en aquella que, bueno, no tenía dividendos. Esto es hablando siempre, en los tres ejemplos, la ganancia de capital es nula, ¿sí? Sigue valiendo el precio de la acción a 10 años los mismos $100 que en el inicio. Esto obviamente es para sacarlo y que no nos genere un sesgo con el análisis de cómo influye tanto el dividendo como el crecimiento del dividendo. Bueno, como ven, por eso es importante ver que las empresas también aumenten ese dividendo año a año. Bien, en este punto ustedes me dirán, bueno, ya está, los dividendos es lo que nos pagan en dividendos más el crecimiento del dividendo, listo, no influye más en nada que genere rentabilidad a largo plazo. Y no es así. También tiene una implicancia enorme en algunos tipos de empresa dentro de lo que es la ganancia de capital. Y vamos a tratar de explicarlo a continuación. En aquellas empresas que tienen un historial de pago de dividendo de muchos años y décadas, como por ejemplo los aristócratas del dividendo, bueno, es evidente que se mueven los rendimientos por dividendo en canales muy bien definidos, los cuales cada empresa tiene canales propios, ¿no? No quiere decir que el rendimiento por dividendo sean iguales en todos. Este es un ejemplo que puse de Coca-Cola. Estos son rendimientos por dividendos que se dan durante 15 años aproximadamente, y vemos claramente cómo se mueven dentro de un canal, ¿sí? Donde podemos definir un canal, una línea de infravaloración que se da donde están los picos de rendimiento por dividendo, o sea, cuando el precio de la acción cae, el rendimiento por dividendo sube y llega a estos picos, y rendimientos por dividendo muy bajos que serían indicativos de sobrevaloración. Obviamente, cuando el precio de la acción sube mucho, los rendimientos por dividendo bajan, ¿sí? Bueno, entonces vemos que se mueven dentro de este canal. Cuando llegan a un rendimiento por dividendo muy atractivo, los inversores tienden a entrar a esta acción haciendo aumentar el precio de la acción, por lo tanto cae el rendimiento por dividendo, y cuando cae a zonas donde se hace poco atractivo el dividendo, los inversores salen o no entran a esta acción, haciendo caer el precio de la acción, por lo tanto, aumentando el rendimiento por dividendo, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que saber de acá es que las empresas como esta, que tienen décadas pagando dividendo, se mueven en un canal lateral donde tiene una zona de infravaloración y una zona de sobrevaloración. Creo que gráficamente se va a entender muy bien. Si sabemos que las empresas se mueven en un canal lateral entre un rendimiento por dividendo del 2,5 y el 3,5, pero esta empresa sabemos que aumenta año a año lo que paga en concepto de dividendo, bueno, obviamente, si aumenta lo que paga en dividendo por acción, para que ese rendimiento por dividendo quede en los mismos rangos durante décadas, bueno, el precio por acción también tiene que subir en consonancia a ese dividendo que paga, si no, se iría de este margen, ¿sí? Pero vemos que siempre permanecen los mismos márgenes. Entonces, obviamente, el aumento de lo que paga en concepto de dividendo es acompañado en el larguísimo plazo por el aumento del precio de la acción. Si vemos este canal llevado a lo que serían los precios cotizantes de la acción, bueno, quedaría de esta forma. Acá vemos que año a año, obviamente, aumenta lo que paga en concepto de dividendo, entonces el rango año a año, que sería este rango, se va moviendo, ¿no? Se va moviendo hacia arriba y obviamente los precios van acompañando. Fíjense que en la zona, por ejemplo, en 2012,
que eran zonas de sobrevaloración, o sea, de rendimientos por dividendo muy bajo, coinciden en zonas donde los precios eran muy altos. Fíjense que ahí toca el margen superior, donde el yield, el rendimiento por dividendo, es del 2,5%. Eso coincide con un rendimiento por dividendo muy bajo. Al contrario, cuando los precios caen, vamos a fijarnos acá, vamos a ver algún ejemplo, acá 2015, 2016, más o menos por esta zona. Fíjense que los precios caen, ¿sí? Toca la línea verde donde representa un rendimiento por dividendo del 3,5% y eso lo podemos traspolar al canal, donde vemos que acá en el 2015-2016 estuvo casi tocando la línea superior de ese rango por dividendo. Entonces, que la empresa aumente lo que paga en concepto de dividendo año a año, también empuja en el largo plazo a los precios de esa acción a lo largo del tiempo, ¿sí? La importancia del dividendo como piso ante las grandes caídas del mercado o lo que yo le llamo el efecto arnés. Bueno, imagínense dos empresas, la empresa A y la empresa B cotizando las dos a $100, pero la empresa A paga dividendo, tiene un yield, un rendimiento por dividendo del 5%, la empresa B no paga ningún tipo de dividendo. Bueno, se produce un crash bursátil por la causa que quieran y tenemos una caída del mercado del 50%. Bien, ¿qué pasa con la empresa A? Bueno, si cae un 50%, obviamente en lo que paga con respecto al concepto de dividendo es de $5, por lo cual estaría en un rendimiento por dividendo del 10%. ¿Sí? Ya de por sí, tan solo por el rendimiento por dividendo, esta acción se hace atractiva para los inversores, los cuales van a entrar a comprar esta acción tan solo por el rendimiento por dividendo que ofrece, ¿no? Y eso es lo que genera el piso. O sea, eso va a hacer que caiga menos que el resto de las empresas. Esta empresa que no paga dividendo, bueno, cayó un 50%, ahora vale $50, pero no paga dividendo, por lo cual se queda sin piso. La caída seguramente va a ser mayor a aquellas que pagan un dividendo y con una gran caída quedan con un rendimiento por dividendo muy interesante. Por eso el efecto arnés, ¿no? El rendimiento por dividendo llega a un punto donde ataja la caída porque los inversores entran a comprar por la seducción del rendimiento por dividendo que ofrece. Entonces, cubre la caída, lo ataja y queda colgando, ¿sí? No sigue cayendo. En cambio, las que no pagan dividendo, bueno, la caída obviamente no tiene piso. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargo, sin modificación de comisiones. Seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, puedes escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Cuarto y último punto, pasamos a lo que es la estrategia por rango de dividendos, que también lo van a encontrar como teoría del rendimiento por dividendos. Bueno, básicamente es una estrategia enfocada en el valor. Ya vimos cómo se relaciona o qué relación hay entre los dividendos que se mantienen de manera sostenida durante décadas y la calidad empresarial. Bueno, obviamente esta estrategia utiliza la rentabilidad del dividendo como medida principal de valor y, bueno, obviamente se basa en que cada empresa tiene su propio rango de dividendo, ¿sí? Cada una va a tener distintos rangos de dividendo. Este es el de Coca-Cola, pero cada uno va a tender a fluctuar entre rangos diferentes, ¿sí? Puede ser entre 2 y 2,5, entre 1 y 3, eso no importa. Cada uno tiene su dinámica y hay que estudiarlo de manera individual. Ahora, ¿esta estrategia es aplicable a absolutamente todas las empresas que paguen dividendo? Bueno, no. Hay que hacer un screening inicial, esto es lo que plantea en el libro que les comenté, donde solamente se seleccionan aquellas empresas que durante 12 años hayan aumentado el concepto que pagan en dividendos, por lo menos durante 5 años, ya sean seguidos o alternos, pero durante 5 de 12 años deben haber aumentado el dividendo. Además, de 7 de esos 12 años deben haber aumentado los beneficios por acción y deben presentar pagos de dividendos ininterrumpidos por al menos 25 años. ¿Sí? Esto nos da una pauta que son empresas establecidas, de cierta madurez y obviamente que han evidenciado ser rentables durante décadas, si no, no podrían haber pagado dividendos. Por lo tanto, hay que hacer ese screening inicial. ¿Cuáles son las empresas ideales para este tipo de estrategia? Bueno, son aquellos que se conoce como los aristócratas del dividendo. Para ser aristócrata del dividendo se tienen que cumplir 3 condiciones.
Primero, cotizar en el S&P 500, después haber pagado de manera ininterrumpida por al menos 25 años dividendos y además haber aumentado año a año lo que pagan en concepto de dividendo durante al menos 25 años, ¿sí? En forma gráfica, para que entiendan cómo se realiza la valoración, tienen que tomar un gráfico del rendimiento por dividendo de al menos los últimos 15 años. Estos gráficos los pueden sacar de Macrotrends, están bastante buenos y están en relación con los precios, así que son bastante visuales. Como segundo paso, lo que tienen que hacer es tomar 3 o 4 picos máximos de rendimiento por dividendo y los promedian, ¿sí? Fíjense acá, este pico de 3,8, tenemos este pico de 3,37, pico de 3,36 y pico de 3,44. Lo suman, lo dividen por 4 y tienen 3,49, ¿sí? Ese sería nuestro techo de rendimiento por dividendo, ¿sí? La zona de infravaloración. Con la zona de sobrevaloración lo mismo, toman los picos mínimos, 2,65, 2,6, 2,65, lo dividen acá en este caso por 3 y tienen 2,63. Ahí tienen dibujado el rango de rendimiento por dividendo de, en este caso, Coca-Cola. Obviamente esto puede ser más visual que hacer estos cálculos, ¿no? En este caso ustedes trazan una línea que más o menos pase por las puntas y ya tienen dibujado el rango, ¿no? Pero bueno, para hacerlo como dice la teoría, tienen que sumarlo y dividirlo. Y posteriormente lo que van a hacer es de la línea de sobrevaloración y la infravaloración, le van a sumar un 10%. O sea, al 3,49 obviamente le restan un 10% y va a quedar en 3,14. O sea, a partir del 3,14 estarían en zona de infravaloración. Y para la zona de sobrevaloración también 2,63 más un 10%, 2,89. O sea, si el rendimiento por dividendo cae por debajo de 2,89, estarían en el área de infravaloración. De esa forma, tienen trazado el canal y tienen graficado las zonas de infravaloración que ven en verde y la zona de sobrevaloración que ven en rojo. Bien, ¿qué pauta nos da esta teoría? Que cuando el rendimiento por dividendo llega a las zonas de sobrevaloración, bueno, ahí sería el momento donde deberíamos ponderar invertir en esta empresa, porque estaría infravalorada. Desde ya esta estrategia obviamente es complementaria a otros tipos de valoraciones, que puede ser por descuento de flujo de caja, por múltiplos, por proyección de beneficio. O sea, no es para utilizarlo de manera aislada, pero sí es un dato más que relevante en este tipo de empresas. Y cuando llega a zonas de infravaloración, bueno, es donde deberíamos considerar tal vez la venta de esta posición. Y basados en esa estrategia, lo que deberíamos hacer es poner las acciones que consideramos que cumplen con los requisitos y buscar, obviamente, cada uno los techos y los pisos y las zonas infra y sobrevaloradas. Acá lo que hemos hecho en esta planilla, que se actualiza automáticamente, que bueno, está para uso exclusivo de los clientes, agregamos todos los aristócratas del dividendo que están cotizantes en CDRs, o sea que lo pueden invertir desde la Bolsa de Buenos Aires, y pusimos todos los techos y todos los pisos, también las zonas infra y sobrevaloradas. Entonces acá le va a mostrar aquellas acciones que estén en zonas de infravaloración en verde. Como ven acá, no sé, por ejemplo, Pfizer o Walgreens están por sobre el techo histórico de su rendimiento por dividendo. Y las que ven en rosa clarito están en zona de sobrevaloración, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, podemos ver, no sé, Caterpillar tiene un rendimiento por dividendo actual del 1,38% y es una acción que por debajo de 1,98 estaría en zona infravalorada. Por lo tanto, por eso nos lo muestra en rosita. Con esto podemos ver gráficamente y de manera rápida qué empresas estarían infravaloradas según esta estrategia de rango por dividendos. Bueno, y como conclusión, esperamos que después de este video presten más atención a lo que es darle valor a lo que es el concepto de dividendo, que no lo subestimen y que sepan que los dividendos, como dijimos anteriormente, no mienten, ¿sí? Los dividendos que son sostenidos durante décadas son un indicador claro de que la empresa es de valor, que son evidentemente rentables y que son financieramente saludables.
Además, bueno, dejamos muy en claro que tanto el dividendo como el crecimiento del dividendo son parte estructural en la generación de rendimiento a largo plazo y una parte importantísima en la generación de rendimiento a largo plazo. También pudimos dar cuenta de que una acción que tenga un rendimiento por dividendo atractivo también sirve de efecto arnés ante las caídas del mercado. Nos hace de piso y obviamente una empresa que pague un dividendo sostenido en el tiempo va a caer menos que una que no lo pague. Y además, bueno, demostramos que la estrategia por valoración por rango de dividendos demuestra ser efectiva e interesante como instrumento de valoración complementaria a otro tipo de valoraciones, como pueden ser descuento de flujo de caja, proyección de beneficios, valoración por múltiplos y demás. Así que bueno, espero que les haya gustado la entrega. Si les gustó, como siempre, dejen algún like, comenten, compartan, que es así como nosotros seguimos creciendo y podemos seguir trayendo este tipo de material. Nos vemos la próxima.